Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este pequeño tutorial os quiero mostrar cómo registrarnos en nuestra plataforma en siteformasio.com. Así que vamos a ver cómo sería. Esta es nuestra página web, siteformasio.com, y vamos a ver cómo nos podemos registrar en esta página web. Para poder registraros, aquí arriba tenéis el apartado de Registra. Y si le dais aquí, os pedirá el DNI. Obviamente ponéis el vuestro correo electrónico, nombre y apellido y un teléfono de contacto. ¿No? Obviamente estoy poniendo datos falsos, pero obviamente hay que poner los vuestros. Y confirmáis que no sois un robot. En este caso me toca decir dónde hay pasos de peatones. Me ha tocado sencilla. Aquí hay un poco, yo creo que sí. Siguiente. Pues no era. Motocicletas. Ahora sí hemos confirmado que no somos un robot. Y una vez habéis rellenado todos estos campos y habéis confirmado que no sois un robot, le dais a Register y el registro aún no está acabado, porque si leéis aquí, esto ha sido un preregistro, porque nosotros ahora hemos de acabar el registro poniendo una contraseña en el enlace que hemos recibido en el correo. Así que vamos al correo. Una vez estéis en el correo, en el que hayáis puesto en el apartado aquel cuando nos registrábamos, tendréis un nuevo correo nuestro, que aquí lo tenemos, con un enlace para poder, como dice aquí, configurar la contraseña, ¿no? Así que pinchamos al enlace este que hemos recibido en el correo y en la ventana que se nos abre ponemos una contraseña, la que queramos utilizar cuando queramos acceder a nuestro perfil de usuario. Una vez le dais habéis puesto aquí la contraseña y le dais a restablecer la contraseña, ahora sí, ya hemos acabado el registro y ya podríamos iniciar sesión, pues introduciendo aquí en acceder el DNI y la contraseña esta que hemos colocado allí. Una vez más hay que confirmar que somos un robot, que no somos un robot. Volvemos a los pasos de peatón. Y una vez ya está, verificar. Y ya hemos accedido. Y ahora ya podemos hacer todas las compras y cursos que nos hagan falta. Así que dicho esto, doy el tutorial por finalizado. Como mucho os pediría que os suscribierais al canal y le dierais un me gusta al vídeo. Y poco más. A estudiar mucho y nos vemos en clase.